no puede ser normalizado en la vida de un cristiano. El pecado no puede ser asumido y normalizado en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo no solo nos ha redimido en el aspecto legal, también le ha quitado al pecado su poder, nos ha hecho libres. ¿Y qué nos ha hecho? Pues capaces en él de vivir en santidad. Es decir, no solo el perdón viene, sino que la santidad es posible. ¿Por qué digo esto? Porque no sirve decir que la carne tira. De acuerdo, la carne tira, es débil, todo lo que quieras, pero hemos sido capacitados por Dios a través del Espíritu Santo para vencer la tentación. No creo en un evangelio que normaliza el tropiezo en pecado y que lo pone como algo usual y diario en vez de como una excepción dolorosa. El pecado en el cristiano es una dolorosa excepción, no es una norma de vida. Porque hemos sido libres del poder del pecado. No sirve decir que la carne tira. No se puede acomodar ahí el pecado como parte integral de nuestra vida. Dice el apóstol Juan dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No dice cuando pequemos, ni implica que tengamos que pecar mucho. Dice que si pecamos, que tenemos abogado para con el Padre. ¿Por qué digo esto? Porque mira, fíjate esta frase. Alguien dijo que hay que asumir, en la cabecera de cierto libro, se dijo que hay que asumir que el pecado en el hombre es una enfermedad crónica. Y decía este hombre, y la misión del hombre es llevar esta enfermedad lo mejor que pueda. Y claro, hay gente, incluso creyente, que sin saber el autor de esta frase, más o menos le da recibo y dice, pues bueno, no está mal dicho, que es una enfermedad crónica, siempre pecando y tenemos que llevarlo pues lo mejor que se pueda. El Señor nos va perdonando y nosotros vamos pues pecando como se pueda. El pecado es una enfermedad crónica y el hombre tiene que llevar esa enfermedad lo mejor que pueda. El autor de esta frase se llamaba Anton LaVey, fundador de la Iglesia Satánica Moderna, y el autor de la llamada Biblia Satánica, allá entre los años 70 y 80, si no recuerdo mal. O sea, dense cuenta que esta palabra, el pecado es una enfermedad crónica y hay que llevarla lo mejor que se pueda, es decir, instaurando una resignación a pecar, tiene su origen en una enseñanza satánica, que quiere ver al hombre como resignado a pecar, sin levantarse en contra del pecado anhelando la santidad. ¿Estás así? Llévalo lo mejor que puedas. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En pocas palabras, no existe tentación irresistible. A mí me hizo mucho bien y cambió mi mente entender esto. Bíblicamente no existe tentación irresistible. Dice la palabra del Señor. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida. Repito, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Está hablando de un tope, de lo que podamos resistir, y habla de Dios interviniendo en ese tope. Es decir, Dios en su presciencia previó qué tentaciones nos iban a ser irresistibles. ¿Y qué hizo? Las eliminó de antemano. Dios ya vio de antemano qué piedra podía ser de alguna forma imposible de superar por nosotros y de antemano la eliminó. Y solo ha dejado en su voluntad permisiva aquellas tentaciones que tengan salida, aquello que pueda ser superado. Juntamente con la tentación nos da la salida, es decir, toda tentación tiene salida, por lo tanto, ninguna tentación es invencible. No existe tentación irresistible, lo que sí existe es tentados que no resistimos. Existimos tentados que a veces no resistimos, por falta de determinación, nunca por falta de poder. Por falta de determinación en agradar a Dios, cedemos. Existimos, es una realidad, pero no necesaria.
Es una realidad. Existen los tentados que nos resistimos, pero no hay ninguna tentación irresistible. ¿Y esto a qué nos lleva? A que la santidad es posible. No por mi fuerza, no por mi capacidad, no por mi mérito. La santidad es posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que lo produce en mí. Porque la santidad es Jesús y Jesús vive en mí. Cuando Él manifiesta en mí su vida de santidad, entonces la santidad es para mí una realidad. Así es como piensa un redimido. Un redimido no puede pensar que está resignado a pecar y a pecar siempre en lo mismo y a pecar siempre en las mismas fechas y porque somos débiles y siempre en las mismas nochebuenas, en la misma caída, el mismo tropiezo y cuando llega el pidío, el mismo tropiezo. Y si tengo que vender, porque estoy vendiendo y me gano la vida, pues tengo que echar una mentira, pues la echo porque me estoy ganando la vida. Eso no es tropezar, eso es normalizar el pecado. Y ahí viene lo peligroso. Tropezar es cuando uno está caminando y quiere caminar y tropieza. El problema es cuando se normaliza y se asume en los estándares de vida del creyente el pecar. El tomarme algo por aquí, el mentir aquí si tengo que mentir, o el decir, bueno, es que mi familia es mi familia y yo por mi familia, pues ya está. Y yo intento evitar el problema y la ruina, pero es que si te ves en estas y en estas, pues ya está, ¿qué hacemos? Somos humanos. Cuando yo hago eso, me predispongo a mí mismo a decir que el pecado tiene un grado de autoridad sobre mi vida en la que, según en qué situación me vea, tendré que pecar. Y lo asumo, que pecaré sí o sí. Estoy diciendo que ahí la obra de Cristo no tiene alcance. Estoy diciendo que ahí el poder de la redención no tiene alcance. Estoy diciendo que ahí estoy hecho y predispuesto a pecar. Pues así no piensa un redimido. Un redimido no se resigna a vivir bajo el poder del pecado. En ninguna de sus manifestaciones y en ninguna de sus tentaciones. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que nunca comete errores, no dice que nunca peca, pero sí dice que no practica el pecado. De modo que, número uno, la redención abarca ser libre de la culpa del pecado y número dos, del poder del pecado. En la redención se soluciona el pecado en su aspecto legal y en el aspecto de su poder. Y nos enseña que la santidad es posible. Sola Escritura. Unidos en la palabra.